vamos a generar como evaluación final de este corte. Entonces no se olviden que ayer ya lo discutíamos, esa evaluación va a tener un 40 y tanto, 49% creo que es, eh, para evaluar, dejémoslo en 45% para evaluar eso y un 5% para el ser, es decir, ahí estaría evaluado todo. Los grupos máximos para ese proyecto van a ser de 3 personas y no necesariamente tienen que ser los grupos de laboratorio. Pueden ser como ustedes quieran trabajar. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a eso? ¿O ya quedó claro? Chicos. Profe, o sea, solo sería el proyecto y los laboratorios y ya no entra nada de eso tampoco. Sí, claro, ¿no? O sea, Sí. creo que no estuviste atento ayer. Entonces, el tercer corte lo vamos a evaluar el 30% los laboratorios, que es el que me están debiendo, y otro más que vamos a hacer, ¿cierto? El 30% vamos a evaluar el laboratorio y el 20% notas de trabajos y talleres y un 45% la nota de informe final del proyecto, pues obviamente con su rúbrica, pues no la he construido, pero ya para la próxima semana se las tengo la rúbrica de cómo voy a evaluar eso, pero todo eso lo voy a evaluar con el 45% y un último 5% para la nota de el ser. Ahí está el 100%. Que como se fue la luz el día de ayer, ya pude entrar al último con Pero ya me hablando de entendiste, los Luis, ¿o grados. no? Sí, sí, tranquilo, profe. Ya. Listo. O sea, el proyecto final que van a realizar simplemente va a reemplazar es la evaluación. Eso es todo. Es decir, no Sí, voy a profe, hacer ya entiendo. examen sino con ese proyecto. Sí, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? Chicos, Profe, cuéntame. buenas tardes. Buenas tardes. Usted nos va a mandar cómo decir cómo va a ser el trabajo escrito que toca entregarle y esas cosas. Sí, la rúbrica sí les voy a subir a Classroom. La rúbrica de evaluación. Bueno, Ah, vale, muchas gracias. ¿alguien más? No. Bien, entonces, no sé por qué no me lo Profe, preguntan, pero bueno, cuéntame. ahí en el proyecto también se va a incluir así Tracket y Root. No, Ah, ya. no. ¿Alguien más? Profe, no le escuché bien, fue el tema. ¿Qué tema dijo? Disculpe. El tema es de estática. Ahorita les voy a mostrar precisamente eso, ¿no? Entonces, bueno, profe, pero ¿de qué vamos a hacer el proyecto? O sea, no lo tenemos muy claro. Entonces, la idea sería esta, miren. La idea sería que ustedes lo que tienen que hacer es un trabajo de investigación sobre cómo funcionan las cerchas y específicamente sobre un método que se llama el método de los nodos. Eso es prácticamente lo que debe tener el proyecto. Solo que una cercha se la puede, digamos, compartir, o se la puede utilizar más bien, se la puede utilizar en varios, digamos, tipos de estructuras metálicas, sobre todo, ¿cierto? En varios tipos de estructuras metálicas, como en cuáles, como en puentes, como en cubiertas, como en voladizos. Bueno, hay muchos ejemplos de estructuras metálicas en los cuales yo puedo, digamos, aplicar este método o esta técnica del método de los nodos. ¿Sí? Pero en sí, digamos, pero en sí, la idea es tener en cuenta eh, pues la parte teórica, ¿no? Esa parte teórica, pues la van a tener que consultar, pero yo les voy a, digamos,
a proporcionar, digamos, un documento donde ustedes la pueden revisar, aunque no es la única, pues ustedes pueden consultar donde ustedes quieran en realidad, ¿cierto? Pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que eso se basa en lo que ya miramos, en los conceptos básicos. De hecho, eso era lo que les iba a mostrar el día de hoy, miren. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Les voy a compartir la pantalla. Disculpe una cosita. Cuéntame. Dijo de cómo funcionan las cerchas y el de los nodos, ¿cómo es que era? Método de los nodos se llama. Va a ser una especie de proyecto Pino, profe. Sí, Algo así. tú ya hiciste proyecto PISI, ¿no? Pues lo hice el de puentes anteriormente. Eso es lo mismo. Por ejemplo, eso es una Sí. aplicación, un puente. Solo que acá la idea es que pues solo sea la parte de física. Pues ahora, si le quieren meter otras cosas, pues ustedes verán. Pero digamos que yo lo que evalúo es la parte de física. ¿Sí me entiendes, Diego? Diego, ¿quién era que me lo... Yo, Sebastián. Sebastián. Entonces, miren, les voy a compartir este documento que por la mañana lo estuve buscando. Y este documento me pareció bueno porque es un documento de un profesor que lo ha hecho y está bastante completo. Entonces dice, estática de partículas y cuerpos rígidos, Bernardo Arenas Gaviria, Universidad de Antioquia, Instituto de Física. Pues ustedes saben que la Universidad de Antioquia es fuerte y más aún en física y en ingeniería civil, ¿cierto? Y el profesor, yo lo conozco, el profesor Bernardo Arenas es una persona, digamos, bastante reconocida en el mundo de la física. ¿Ok? Entonces, me pareció interesante porque justo es lo que yo necesito que hagan. Entonces, lo que yo quiero que aborden es solo este pedazo, estática de partículas y cuerpos rígidos, ¿sí? Y aquí en este documento, pues más o menos les explican desde el principio, es decir, les hacen, digamos, el resumen completico de lo que ustedes van a necesitar para desarrollar su proyecto. Este solo es el fundamento teórico. O sea, no es que les mande a hacer un resumen de este documento, ni mucho menos. Aquí lo que van a encontrar es la teoría, nada más, con la que ustedes se van a poder defender. ¿Es claro o no? Entonces, mire que pues incluso está con unas competencias, es decir, qué es lo que quiere el profesor que se logre cuando se llegue a entender este capítulo, ¿cierto? Aquí está las competencias y empieza desde la introducción, ¿cierto? Está el equilibrio de un cuerpo. Entonces aquí esto nosotros ya lo miramos. E incluso él lo referencia. Miren, en la unidad número 4 se encontró que siempre es posible reemplazar un sistema de fuerzas. Eso fue lo que acabamos de mirar nosotros. Y el equilibrio de un cuerpo se presenta cuando la suma de todas las fuerzas es igual a 0, que aquí lo dice él, ¿cierto? Pero que sean iguales a 0 la suma de todas las fuerzas significa que sean iguales las fuerzas en X, las fuerzas en Y y las fuerzas en Z. Todas que sean iguales a 0. ¿Sí? Pero también, para que esté en equilibrio estático completo, se necesita que la suma de todos los torques, aquí nosotros lo que nosotros llamamos torque, él lo llama momento neto. Entonces la suma de todos los torques o momentos sea iguales a 0. Pero también eso implica que sean momentos en X, momentos en Y, momentos en Z. No les estoy explicando de pronto, ¿no? Porque han de decir, no, profe, no vaya tan rápido. No, no les estoy explicando porque ese, de hecho, es el trabajo que ustedes van a tener que hacer. Digamos, es parte del trabajo de investigación. Simplemente lo que yo estoy diciendo es que aquí van a encontrar todo el material, ¿cierto? En el caso particular que las fuerzas actúen sobre un plano, entonces solo yo tengo fuerzas en X, fuerzas en Y y momentos en Z. Bueno, digamos ahí ya lo leen y ya lo van entendiendo, ¿cierto? Entonces, en esto se va a fundamentar su trabajo que van a hacer. Entonces, aquí ya les explica, incluso les hace unos ejemplos de estática de partículas en 2 y 3 dimensiones. Y aquí hay unos ejemplos resueltos para que los vayan entendiendo. Entonces, por ejemplo, cuando yo tensiono por medio de una polea y dos cuerdas un objeto, a qué es igual las tensiones, y si es en 3 dimensiones,
también se los trabaja en 3 dimensiones. Entonces, por eso les digo, pues, me costó encontrar este documento, pero está bastante completo, ¿sí? Y está bastante chévere y entendible y de acuerdo a la teoría que nosotros hemos mirado. Entonces, miren, aquí está, por ejemplo, una fuerza en 3 dimensiones, cómo se la escribe y cómo se la resuelve. Entonces, son cosas que ustedes a estas alturas del curso ya tienen que saber entender, por lo menos leer los problemas. Bien. Aquí viene otro concepto que es el equilibrio de un cuerpo rígido. Entonces, aquí les dan el concepto de cuerpo rígido y nuevamente les dicen que para que un cuerpo rígido esté en equilibrio, la suma de todos los momentos debe ser igual a 0. Entonces, nuevamente, un cuerpo rígido uno lo puede considerar, por ejemplo, como esta varilla que está apoyada en 2 puntos, en el punto A y el punto B, y tiene fuerzas de fricción, por ejemplo, y también es un problema parecido al que se puede hacer, se puede suponer que esto es una escalera, ¿no? Entonces es un problema parecido al de la escalera. Y aquí uno lo puede ir resolviendo. Entonces aquí uno puede ir resolviendo. Y digamos que el documento está chévere porque en realidad lo hace paso a paso y lo va resolviendo. Hay unos ejemplos un poco más complicados, como por ejemplo si a la varilla ahora le coloco un sistema de polea masa, ¿qué va a pasar? Pero igual se los resuelve, se los resuelve, se los resuelve. Pues toda esta es la parte. Aquí hay otro problema chévere también, que es un problema en 3 dimensiones. Miren, de esta varillita. Es un problema en 3 dimensiones. Y también lo resuelve de una manera sencilla, pero pues en sí, digamos que les va explicando paso a paso. Y aquí ya viene la parte de la, digamos que toda esta parte es la parte de suma de fuerzas y suma de torques. O sea, son problemas de fuerzas, torques, nada más. En 2 y 3 dimensiones. Pero aquí ya viene la parte importante, que es estructuras en equilibrio. Esta parte es la que ustedes van a tener que argumentar y estudiar para su proyecto, ¿cierto? Entonces, una estructura en equilibrio. Entonces, ya no son segmentos aislados, sino, por ejemplo, ya una estructura que tiene varios segmentos. Por ejemplo, cuando ustedes paran una escalera en forma de tijera, entonces miren que no, uno llega y la para, pero miren cómo, o las fuerzas que actúan sobre esa escalera, porque ya uno no lo tiene que analizar en segmentos, sino en forma de estructura en general. ¿Sí? Entonces hay unas reacciones aquí, por ejemplo, donde se apoyan los puntos de apoyo. Hay unos pesos aquí en cada punto, etcétera. Esta es la parte que ustedes tienen que, en realidad, entender e investigar. Igual lo resuelve. Ahí hay que tratar de entender qué es lo que se hace. Sí sean juiciosos en la lectura porque en realidad, pues, es en función de torques y fuerzas, pero hay que saberlo entender, ¿no? Miren que estos son puros torques. Fuerza por distancia por coseno del ángulo. Fuerza por distancia por coseno del ángulo. Pero hay que saberlo entender. Como les digo, el proyecto yo sé que lo van a poder desarrollar porque ya tienen las bases teóricas para entender que esto es, ya lo miramos en clase. Y de aquí ya vienen lo que es una armadura, la diferencia entre armadura, la diferencia entre armazón, la diferencia entre máquina. Y nosotros lo que vamos a hacer es análisis de armaduras. Eso es lo que vamos a hacer. Armaduras metálicas. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es analizar qué tipo de armaduras se pueden dar. Y aquí están los tipos de armadura que uno puede utilizar. Armaduras es lo mismo, o es sinónimo más bien, de lo que uno conoce como cerchas, o ustedes conocen en ingeniería civil como cerchas. Y aquí Profe, ese pedazo no entendí. O sea, tenemos que analizar una o todas. no, una, o sea, es que este es el fundamento teórico. O sea, aquí está, de hecho no me pareció, digamos, no es tan fácil porque en los libros está bastante regado esto. Sin embargo, pues aquí yo les estoy facilitando el trabajo. ¿Por qué? Porque aquí está como resumido ya todo, ¿sí me entiendes? Y está resumido de acuerdo a cómo ustedes lo necesitan. Es decir, cuando es el proyecto PI,
¿Alguien que haya hecho proyecto Pi está aquí presente? Sebastián, Dígame, profe. ¿verdad que cuando uno les dice el proyecto Pi, los manda a buscar esto y esto no, Sí, todo no, de investigación. exactamente, pero no se encuentra así como tan resumidito, ¿no? O sea, No, toca ir se encuentra buscando lo de cosas. soportes móviles, todo eso es Eso, complicado. entonces toca ir buscando cosa por cosa. Digamos que este documento yo lo había visto hace ratos, pero no lo encontraba hoy en la mañana porque en realidad, digamos, como es de una universidad, pues no es de, digamos, de divulgación muy frecuente. Sí está en internet, no estoy diciendo que no, pero me costó encontrarlo. ¿Por qué? Porque en este documento pues ya está resumido todo. Pero entonces, para contestarle a Isabela, no es que tú me vas a analizar todas las armaduras, sino que aquí están todas, sino que tú en tu proyecto, de acuerdo a lo que tú elijas de hacer de proyecto, tú dices, yo voy a utilizar para mi puente, supongamos que fueras a hacer un puente, una armadura tipo Pratt, por ejemplo. Esta armadura, Isabela, ¿sí me entiendes? Sí, profe, ya lo entendí. Pero no necesariamente vas a utilizar todas, sino una de estas. Eso es todo. ¿Sí me hago entender? Sí, ¿no? Y aquí digamos que está resumida. Mira, por ejemplo, aquí está resumida qué tipo de armaduras hay y para qué se las utiliza. Pues, por ejemplo, te dice, estas son utilizadas para techos por lo general. Pues las armaduras tipo de la figura 623, por lo general se las utiliza para techos o para cubiertas, ¿cierto? Pero en cambio, para para otro tipo de armaduras, como por ejemplo en puentes, se utiliza más bien la Pratt o la Warren, ¿cierto? Pues ahí, entonces va a depender del proyecto que tú elijas. Entonces tú dices, yo voy a analizar mi armadura tipo tal. ¿Ya me hago entender? ¿Sí, no? Sí, profe. O sea, Bien, profe, solo nos meteríamos en armaduras, sí. no en Ah, marcos ni nada de eso. no, solo en armaduras. Ok, Ya. hasta ahí sí, ¿no? Ahora, pues aquí en realidad este documento es muy bueno porque incluso les explican que cuando usted va a trabajar armaduras existen dos tipos de tensión, o bueno, dos tipos de miembros, digámoslo así. Miembros que están a tensión y miembros que están a comprensión. ¿Cuándo es un miembro que está a tensión? Cuando yo, en el momento de resolver la armadura, encuentro que las fuerzas salen de cada segmento. Pues yo digo que ese segmento está a tensión. Pero si yo encuentro que las fuerzas entran al segmento, entonces digo que las fuerzas están en comprensión. Entonces, como les digo, no les estoy explicando nada. De hecho, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Pero pues les estoy diciendo, digamos que todos los elementos que debe llevar su proyecto. Bien, ahora bien, aquí viene algo que es clave, dice, estas dos cositas que dice aquí. Para simplificar las armaduras, se hacen las siguientes aproximaciones, las cuales permiten considerar como una armadura ideal. Es decir, para usted poder resolver la armadura, usted va a tener que partir de unas condiciones iniciales. ¿Cuáles son esas condiciones iniciales? Primero, los miembros o elementos de la armadura se consideran rectos y delgados. Esto es, se desprecia su espesor. Es decir, usted no va a considerar, por decir algo, el peso de la propia armadura, ¿cierto? Simplemente va a considerar que está ahí la armadura, pero no va a considerar que esto tiene ni espesor, ni peso, ni mucho menos. ¿Para qué se hace eso? Pues para considerar a la armadura que me va a servir como punto de apoyo, más no me va a generar fuerzas. Pero eso lo van a consultar y lo van a entender. Y el segundo punto es que los nudos o nodos donde se unen los diferentes elementos de la armadura se representan mediante puntos. ¿Qué diablos es eso, profe? A estos punticos que se mira aquí en la armadura, por ejemplo en esta que dice armadura Warren, si ustedes miran, hay unos punticos. A esos puntos se les llama nudos o nodos.
¿Sí me hago entender? Y en esos puntos es que yo voy a analizar las fuerzas que se está sintiendo. En esos puntos. Por eso es que yo los mando a resolver esto con el método de los nodos. Porque usted va a resolver esto teniendo en cuenta que en estos puntos es donde va a dibujar sus fuerzas. Eso es lo que va a hacer, dibujar sus fuerzas en esos puntos. Es decir, que lo que va a hacer es que en punto a punto va a tener que analizar qué tipo de fuerzas hay. Eso es prácticamente el ejercicio que hay que hacer. ¿Sí es claro o no? Profe, en cada punto, ¿no? Toca analizar. Sí, pues es que ese es el método de los nodos. Más adelante ya te explican en cada punto. Otra condición inicial es que los nodos que en realidad son pasadores se asuma que son lisos, es decir, que no presentan fricción. Es decir, que usted aquí no va a decir que hay fuerzas de fricción. La fricción en todos los nodos son cero. Cuando los pesos de los elementos son comparables con las cargas aplicadas a la armadura, se aplican los extremos del miembro, de lo contrario se toma como despreciables. Es decir, lo que yo les decía, usted no va a considerar los pesos de la propia armadura, porque lo que va a hacer es asumirlos como que si fueran despreciables. Y la siguiente condición, en lo que respecta a las cargas aplicadas en una armadura, se considera como cargas concentradas en los nodos, es decir, todas las fuerzas deben ir a los nodos, ¿cierto? Y en la última, los miembros y caras de una armadura plana se toman en el mismo plano. ¿Qué significa esa última? Que todo lo voy a trabajar en el plano XY. Es decir, va a ser un problema solo en 2 dimensiones. Porque en la vida real, pues el problema es en 3 dimensiones. Pero acá estamos haciendo una aproximación, aquí lo decía, ¿no? Con el fin de simplificar el análisis de una armadura real. O sea, simplificar el análisis de una armadura real es hacer, digamos, una aproximación para volverla una armadura ideal. Es decir, lo que yo estoy haciendo aplicando esas 6 condiciones es precisamente para simplificar las cosas. Listo, y aquí ya les empiezan a explicar cómo es que se dibujan las fuerzas en los nodos. Entonces, por ejemplo, de acuerdo con lo anterior, la fuerza que se ejerce sobre un elemento debido a la acción ejercida por el pasador liso está dirigida a lo largo del miembro, como se ilustra en la figura. Entonces, si yo tengo un miembro aquí, entonces yo lo que digo es que las fuerzas que se ejercen en cada uno de los lados es la misma porque obedece a la ley de acción y reacción, es eso. Entonces, si yo aplico una fuerza de un lado, el otro lado me reacciona con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Es decir, que yo este segmento AB en realidad lo reemplazo por un punto. ¿Qué punto? Este puntico de aquí o no. ¿Sí me hago entender eso? Sí, ¿no? Bueno, igual eso es lo que ustedes van a tener que... Y aquí les dice, mire, que eso obedece a la tercera ley de acción y reacción. Por eso les digo, esto es ingeniería civil ya aplicada, pero todo es física. ¿Sí me hago entender o no? O sea, ustedes esto ya lo encuentran en la ingeniería civil. De hecho, esto es lo que van a ver en el próximo curso de estática. Esto es precisamente lo que van a ver, ¿cierto? Ya dictado por un ingeniero. Pero esto es física. Esto es física, no es más que una aplicación o un problema físico. Por eso ayer les decía que la física sí es importante que la aprendan de una vez. Bien, y con eso entonces usted ya podría establecer los diferentes tipos de armadura, armadura estable o rígida, o armadura inestable o no rígida. Bien, y aquí sí ya empiezan a explicarles el método de los nodos. Entonces, una armadura es simple cuando en ella se pueden dar todas las incógnitas aplicando la condición que garantiza su equilibrio. Y aquí esto ya es el método de los nodos. Miren, aquí les dice, para una armadura simple construida con M elementos apoyada o conectada de tal forma que actúan R reacciones y con un total de J nodos se satisface la expresión. Entonces, si satisface esta expresión, yo lo puedo relacionar con el método de los nodos. Lo anterior es posible comprobando que cada una de las armaduras simples mostradas en la figura 623 y 624. O sea, que las armaduras que están en la figura 623
o 624, todas obedecen al método de los nodos. Por eso aquí lo dice. Lo anterior es posible comprobando con cada una de las armaduras simples mostradas en las figuras 623 y 624. En el término de la izquierda, m más r de la ecuación corresponde al número total de incógnitas a determinar en una armadura. Y el término de la derecha, 2j, es el número de ecuaciones lineales. Entonces, si el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones, entonces se puede resolver. Eso es lo que dice ahí, ¿cierto? Que permitirá resolver completamente una armadura. Y en el caso de no poder determinar, bueno, pues nosotros vamos a caer siempre en estas. Es decir, vamos a caer en el caso que se pueda resolver el sistema. Pero aquí de una vez les hablan esto, miren. En el caso de no poder determinar todas las incógnitas mediante condiciones de equilibrio, se dice que la armadura es estáticamente indeterminada. Cuando esta situación se presenta, es necesario hacer un análisis de las deformaciones que se presentan en los miembros de la armadura. Lo anterior indica que el número de incógnitas es mayor que el número máximo de ecuaciones de equilibrio lineales independientes, es decir, que el número de incógnitas m más r es mayor al número de ecuaciones. Por tanto, se vuelve un sistema que no se puede resolver. Ahí ya no se puede, cuando no se puede resolver el sistema, ya no se puede aplicar el método de nodos. Y entonces, para hallar eso, se debe aplicar otro método que se llama el método de secciones. Eso sí ya es otro cuento y eso ya lo van a ver ustedes el próximo semestre en estática, cuando ya apliquen el método de secciones, que es bastante chévere y también tiene que ver mucho con física, pero pues es otro método de resolución de la armadura. ¿Sí es claro? Dice, a ver, para hallar las fuerzas que actúan sobre los miembros o elementos de una armadura, se dispone del método de nodos, que permite conocer las fuerzas en todos los elementos de la armadura, y el método de las secciones, mediante el cual es posible encontrar las fuerzas que actúan en algún miembro de la armadura. Entonces, aquí ya les están diciendo que la primera parte se resuelve con el método de nodos, que es en el que nos vamos a concentrar, y si no es así, toca utilizar el método de sesiones o secciones, como lo quieran llamar. Bien, bueno, aquí les habla de cómo vamos a empezar a aplicar el método de nodos. Por ejemplo, aquí les dice, el método de nodos se puede aplicar bajo estas condiciones. Incluso les dan un ejemplo sencillito como en esta armadura de... ¿Cuántas secciones tiene esta armadura? Luisa, ¿estás por ahí, Luisa? Luisa. Isabela, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Cuántas secciones crees que tiene esa armadura y esa de la figura 626? Si me entendiste, es que era una sección. No, profe, no sabría. ¿Cuántos segmentos hay de líneas verdes? 5. Eso, entonces este tiene 5 secciones. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí me entiendes o no? Entonces, O sea que las líneas que unen los punticos son las secciones. exactamente. ¿Y cuántos O sea, nodos? esos son nodos, los No. punticos. Eso, ¿No? ¿y cuántos nodos tiene? 4. 4 nodos, 5 secciones. Eso es todo. O sea, en realidad no es difícil, ¿cierto? Pues toca leerlo y estudiarlo, sí, pero pues en realidad no es difícil entender. Ahora, eso es una. 2, si es cierto, entonces si tiene, según esta ecuación que me decía acá, mira, esta ecuación me decía, para una armadura simple construida con M elementos apoyados o conectados de tal forma que actúan R reacciones y con un total de J nodos, se satisface la ecuación. Entonces, mira, M elementos, en esa armadura que te mostraba, ¿cuántos elementos había? Elementos o secciones, ¿cuántos había? 5. 5. Entonces, M para mí aquí valdría 5, ¿cierto? Y M elementos, apoyados o conectados de tal forma que actúan R reacciones
¿cierto? R son las reacciones. ¿Qué son las reacciones? Son los puntos de apoyo que hay. Entonces, en este sentido aquí, ¿cuántos puntos de apoyo? ¿Esto dónde se está apoyando? Se está apoyando en el punto A. ¿Y por qué sabe, profe, que se está apoyando aquí? Porque aquí están estas grafiquitas. ¿Te das cuenta? Como es? Esos son puntos de apoyo. Entonces tendría 5 elementos más 2 puntos de apoyo. ¿Cierto? 5 Sí. elementos más 2 puntos de apoyo. Para una armadura simple construida con M elementos apoyados o conectados de tal forma que actúan R reacciones y con un total de J nodos. ¿Cuántos nodos será que teníamos acá? 4. 4, 4 nodos. Entonces 2 por 4, 8, 8. ¿Y acá cuánto daba? 7. 7. Entonces mira que me quedan. Lo anterior es posible comparar cada armadura simple demostrado. El término de la izquierda, M más R, en la ecuación 6,6 corresponde al número total de incógnitas. O sea que me quedan, ¿cuántas incógnitas? 7. Porque dice que M más R es el número total de incógnitas. ¿Sí es claro, Isabela? Sí. Ujú. ¿Y cuántas ecuaciones quedarían? Y el término de la 8. derecha 2J es 8. el número de ecuaciones. Tiene 8 ecuaciones. O sea que el problema se puede resolver o no. No. ¿Cómo que no? Si tienes Pues, 7 incógnitas y 8 ecuaciones, pues no dice que el número de incógnitas debe Pues ser igual al sí número se de... podría responder, profe. claro, Porque, o tiene sea, que ser igual o menor. O sea, es cuando tienes ujú, un sistema de 3 por 3 Ah, o sea, el número de incógnitas debe ser igual o menor. o menor. Y ahí se puede Ah, resolver. Cuando tú tienes un sistema de 3 por 3, por ejemplo, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, ¿cierto? Se puede resolver. Pero si tú tienes un sistema de 3 por 2, 3 ecuaciones y 2 incógnitas, ¿se puede resolver? Claro. De hecho, es más fácil porque hay más ecuaciones que claro. incógnitas. Se presentan problemas al revés, cuando hay más incógnitas que ecuaciones. ya, profe. ¿Sí me entiendes, no? Sí, ya. Ujú. Listo. Y de eso más o menos es el método de los nodos. Aquí entonces usted aplica, bueno, aquí les explican este método, aquí les van explicando cómo se sacan las ecuaciones, las incógnitas. Y hasta ahí, solo hasta ahí. Porque de aquí en adelante ya se trabaja es con el método de secciones y eso es otra cosa. Esto pues les va a servir incluso para el próximo semestre, pero ya esto es otra cosa.